11:53 de la mañana, amigos, 12 de septiembre del año 2007. Recordamos 25 años de la captura del siglo. El día de ayer quedó en libertad Maritza Garrido Leca luego de los 25 años de condena por terrorismo. Vamos a conversar con Iris Javé Pinedo, ella es investigadora y especialista en memoria y justicia transicional. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias, María Jesús, por invitarme al programa. ¿Qué ocurre? Qué gusto para hablar de estos 25 años, ¿no es cierto?, de la captura del más sanguinario líder, cabecilla, el señor como fue Abimael Guzmán, pero además ahora con un punto especial y es la salida, ¿no es cierto?, de prisión de Maritza Garrido Leca. ¿Cómo ves el escenario y el panorama en general en la lucha contra el terrorismo? Sí, efectivamente han pasado 25 años y por lo tanto vamos a ver que varios líderes de esta organización criminal van a salir en libertad. Hasta diciembre 16, ¿no? Su pena, exactamente, ¿no? Pero digamos, ahí solamente quisiera señalar una distinción, ¿no? Por un lado tenemos el aspecto legal, que efectivamente, de acuerdo a la seguridad jurídica de nuestra democracia, en un Estado de Derecho, efectivamente cualquier delincuente que haya cumplido una pena tiene derecho después a salir en libertad, ¿verdad? Eso es, por un lado, en términos legales. La pregunta que lo formulamos los peruanos un poco para entender más, Iris, es que, digamos, se trata de Maritza Garrido Leca, quien hizo, ¿no es cierto?, el escondite, podríamos decir, para Abimael Guzmán, para la cúpula senderista, Elena Iparraguirre y dos más. No se ha pagado la reparación civil. ¿Es obligatorio o no? Ya digamos, el presidente del Poder Judicial señala que no es obligatorio el tema de las reparaciones civiles para quedar en libertad luego de la condena. Sí, sí, efectivamente, yo no soy una especialista en términos legales, pero entiendo que cualquier delincuente digamos que haya cumplido una condena, no tiene la obligación de pagar exactamente la reparación civil correspondiente para salir. El tema moral, digamos. Sí, exacto. Ese era el otro aspecto que yo quería colocar, porque el otro es el juicio moral que tiene la sociedad sobre estos crímenes que ha cometido Sendero Luminoso por todo el periodo de violencia que vivió el país, en realidad, entre los 80 y los 2000, ¿no? Y el año 2000. Y creo que ahí sí la sociedad tiene todo el derecho a sentirse indignada, a sentirse enfurecida por esta situación. No solo eso, sino preocupada, ¿no? Lo que uno se pregunta es qué va a pasar ahora. Maritza Garrido Leca sale con una consigna, con una existencia del Movadef, por ejemplo. No sé, uno se pregunta qué va a pasar ahora que empezamos a verlos ya en libertad otra vez. Sí, yo creo que la preocupación tendría que ver también por el tema educativo, por el tema pedagógico. ¿Cuánto de estos acontecimientos, estas imágenes que estamos viendo toda esta semana, todo el fin de semana en los medios de comunicación, nos dicen algo para las nuevas generaciones? Nosotros que vivimos el periodo de violencia probablemente tengamos una comprensión mejor, pero yo me pregunto qué pasa con los jóvenes, con los niños de ahora, si están comprendiendo lo que eso significa, si alguien les explica cómo eso puede convertirse en un objetivo pedagógico para que no se vuelva a repetir nunca más ese periodo de terror. Así es, justamente para que la historia no se repita, ¿no es cierto? Exacto. Podemos hablar ahora un poco, Iris, de las víctimas de Sendero Luminoso, de estos genocidios, de esas atrocidades que lideraba Abimael Guzmán, ¿no es cierto?, con la cúpula senderista. Las víctimas son en su general el campesinado, la gente del campo. Muy poco hablamos de ello, creo. Absolutamente. En la cobertura de medios que hemos visto en general estos días, se ve solamente la captura de Abimael Guzmán, la salida de Garrido Leca y los coches bomba, el atentado de Tarata. Pero se olvida o se obvia absolutamente ¿dónde están las víctimas? Las víctimas, según la Comisión de la Verdad, conformaban el 75% de población indígena, rural, campesina, pobre, de nuestra Amazonía, nuestros pueblos originarios. Exacto, ¿no es cierto? ¿no? La mayoría eran quechohablantes, pero hemos tenido ayánicas que han sido diezmados, secuestrados, ¿no? Niños que han sido secuestrados por Sendero Luminoso, mujeres que han sido violadas, sometidas, que ha pasado a la historia también, ¿no es cierto? Como ícono de la lucha. La semana pasada la señora Angélica Mendoza, que representa a muchas mujeres que han buscado a los casi 15.000 desaparecidos, más de 15.000 desaparecidos que todavía tenemos en el Perú. Claro. El año pasado recién se aprobaba una ley para la búsqueda de personas desaparecidas. Imagínate, después de más de 30 años que ha desaparecido esas personas, hay más de 15.000 peruanos que no están, que no sabemos dónde está su paradero. Y eso se olvida, y creo que también esto debe ser una oportunidad para hablar de esas víctimas, ¿no? Esas víctimas que, ¿dónde están las reparaciones a las víctimas? ¿Dónde están las reparaciones en salud, las reparaciones en educación? Claro, el Estado ha ido avanzado lentamente, ¿no? Pero todavía
todavía hace falta dar una mayor cobertura de reparaciones a todas las Ahora que víctimas, mencionabas ¿no? lo de Tarata, justamente lo que pasó en Miraflores, hoy es la audiencia en la que Abimael Guzmán podría incluso enfrentar su segunda cadena perpetua. Sí, claro. En el caso de Tarata, la Comisión de la Verdad determinó que en sus investigaciones efectivamente la responsabilidad recaía en Sendero Luminoso, ¿no? Y creo que esa es una buena argumentación para poder llevar adelante el proceso judicial. Que dicho sea de paso, en el Perú también los procesos judiciales han tenido un interesante curso. Es el único país, creo, donde hay preso el mayor líder de la organización criminal con toda la cúpula y también hay preso un presidente por violación a los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que eso también nos debe decir algo acerca de nuestra institucionalidad. ¿Qué estamos fallando, crees tú? ¿Qué estamos flaqueando? ¿Cuál sería el punto? Me pregunto, por ejemplo, en el caso de los jueces, ¿no es cierto? Ya han señalado también que hacia diciembre se irá terminando y debemos terminar por fin con la provisionalidad de los jueces, porque precisamente en manos de los jueces y de la justicia se encuentra la administración, que van a haber casos, por ejemplo, como lo sucedido en Tarata y otros además. Sí, mira, a pesar de que los juicios han sido larguísimos, ¿no? Y sin embargo las sentencias, digamos, los procesos judiciales están empezando a ser, disculpa que utilice este calificativo desde el punto de vista académico, interesantes por lo menos. ¿Por qué lo digo? Porque en el caso de Ajomarca, durante años yo crecí pensando que Telmo Hurtado era un loco maniático que había cometido esa masacre contra niños, mujeres y adultos en Ajomarca. Y sin embargo ahora la sentencia judicial ha determinado que no solo fue él el que estaba comprometido, sino que estaban comprometidos otros mandos militares de nivel superior jerárquico que habían cometido esa masacre y quizá otras más. Entonces, comprender eso y que los juicios sean realmente justos, a veces las víctimas ni siquiera buscan solamente que se les dé una reparación. Pero hay un programa de reparaciones civiles del Estado. Claro, hay un programa de reparaciones que abarca salud mental, educación, habitacional, ¿no? Viviendas, etcétera. Hay una serie de requisitos ahí. Pero lo que quería decir es que las víctimas lo que quieren es justicia, ¿no? Que se identifique a los responsables y que se reconozca que su hijo, su esposo o su pequeño hijo o su hermano no era terrorista, sino que era un campesino que vivía en una comunidad y que estaba asustado y atemorizado como todo el mundo. Claro, y es que prácticamente Sendero tomó, ¿no es cierto?, las zonas alejadas, las zonas del campo, las zonas donde había ausencia del Estado. Sometió a muchas poblaciones, ¿no? Entonces creo que es importante también para las nuevas generaciones conocer eso, conocer en qué se equivocó el Estado peruano, ¿no? En algunos lugares las Fuerzas Armadas cometieron violaciones a derechos humanos. La parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Cuántos policías hemos perdido, por ejemplo? El informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación lo reconoce. Hay un documento del Ejército, además, donde se habla precisamente de cómo es que también se perdió no solamente vidas, sino el golpe a las Fuerzas Armadas fue también bastante fuerte. Sí. Hay este informe al que tú haces referencia se llama En Honor a la Verdad, que es un documento que publicó el Ejército Peruano, donde, digamos, hace como un reconocimiento de lo que hicieron, no hace un mea culpa, sino solo un reconocimiento. Hay una comisión de historia del Ejército que se ha creado más recientemente, algunos años, 5 años, 6 años, que está haciendo una labor de recogida de información, de identificación de todos los militares involucrados en estos procesos. Pero también en la policía, creo, ahora que han premiado a los policías del GEIN, me parece interesante también reconocer que no estamos hablando de una persona. Así es, ¿no? es un equipo. Es un equipo, una institución que se puso al servicio. No solamente los que se ven en realidad, o los que pudimos conocer nombres, hay mucha gente detrás. Recordemos a los agentes que incluso encubiertos formaron parte de la Operación Victoria. Por supuesto. Con un seguimiento paulatino, ¿no? Exacto, una excelente labor de inteligencia, una excelente labor desplegada que nos demuestra que el Estado sí puede funcionar de buena manera, que sí puede encontrar a los asesinos, a los criminales, detenerlos de manera impecable. Claro, la ¿no? pregunta aquí es, digamos, también qué va a pasar ahora. ¿En qué momento estamos, no es cierto, si se liberó esta lucha contra Sendero Luminoso, se logró la captura hace 25 años, ellos han cambiado la estrategia? ¿Qué piensas tú del fenómeno en sí, ideológico, digamos, no es cierto? En el sentido de que, por un lado, luego de la captura, ellos proponen aparentemente la paz, en fin, ¿cómo lo ves? Yo creo que estamos en un momento en que tenemos que dejar de lado estas posturas negacionistas, algunas que quieren ocultar algunos temas, y creo que hay que abrirle un campo
a la pedagogía, a la educación, Correcto. ¿no? Eso se ha olvidado durante muchos años por temor, por ataques. El Ministerio de Educación ha ido retrocediendo, ¿no? Está plasmado en el diseño curricular nacional la enseñanza del pasado reciente, pero en las escuelas no se hace. Porque se olvida, se obvia, hay mucho temor. No, y hay muchos jóvenes que no sabe, tienen ni idea de quién porque es, por no ejemplo, se sabe cómo ven la foto tratar. y no saben Mira quién estas es. imágenes, no se sabe Claro. cómo tratar esto en el aula. Los ¿Qué? maestros no tienen por qué saber. Entonces yo creo que lo que se necesita ahora, en este momento, es implementar un proceso de educación a nivel del Ministerio de Educación, a nivel de todas las escuelas, para analizar, conocer y discutir con los alumnos, partir de lo porque que la ha pasado, ideología hay que enfrentarla discutiendo, no se Claro. puede... O sea, no es un tema militar, dar- no es un tema policial, no es un tema la de lucha. solamente, no es un tema de tener a alguien, encerrarlo y ya está. Correcto. Porque igual esa persona puede seguir profiriendo discursos que pretenden convencer a otros jóvenes que no conocen la historia y si nadie les enseña pueden caer fácilmente. Podría ser, por ejemplo, el sector de educación, los colegios, caldos de cultivo para ello, o repetir la Claro, estrategia, sí. miremos Ahora dónde empezó creo que Sendero, ¿no? En las tenemos- universidades. Sí, y los docentes fueron muy afectados también. Los docentes tuvieron mucho temor también en esta época, ¿no? Entonces creo que ahora los docentes hay que darles herramientas de aprendizaje, de textos, materiales, enseñarles cómo Vimos antes la discutir. resolución o ese decreto en el que en nuestra legislación está contemplado, ¿no es cierto? Ningún profesor puede formar parte ni de la educación pública o privada, por ejemplo, si ha sido sentenciado por terrorismo. Sí. Hay que tener ahí mucha lupa en ese tema, no solamente a nivel del Ministerio de Educación, sino en las instancias judiciales que tienen No, la creo que el información, Ministerio de ¿no? Educación en eso es muy cuidadoso, ¿no? Me consta porque hemos hecho un trabajo de investigación en Ayacucho, en Mazamari, en la población ashánica, y es muy cuidadoso en eso. Yo me refería más bien a los otros docentes. Yo me refería al Ministerio de Educación porque estamos hablando desde niños y de los jóvenes, que muchas Así veces es. ni siquiera saben identificar el rostro de este señor. Lo hemos visto en informes Claro, ayer en las ¿cuántos calles. informes, No, reportajes hasta se con hacen? congresistas los confunden y no saben Sí. quién es Abimael Guzmán, quién es Eleni Paraguirre, quién es Marisa Garrido Leca, quién es Marta Botay, entre otros, ¿no es cierto? El lado, digamos, el lado que le toca ahora al sistema democrático. Sale de la cárcel efectivamente sin pagar una reparación civil sin un sol, pero sin un ápice de arrepentimiento. ¿Eso debe preocuparnos? Creo que nos debe preocupar como sociedad, como decía, se trata de un juicio moral, ¿no? El arrepentimiento o el perdón, el arrepentimiento del que ha cometido el crimen, pero el perdón de las personas que han recibido lleva de la mano la ofensa, reconciliación. Sí, pero eso es personal, ¿no? Porque la sociedad completa no lo va a perdonar, no va a perdonar esos crímenes, pero probablemente las víctimas ya queda a consideración personal si perdonan o no, ¿verdad? Hay proyectos Pero- de ley, hay iniciativas, fíjate, y en el sentido de decir que no prescriba este tema de las reparaciones civiles. ¿Qué opinas? Sí, no, las reparaciones tienen que seguir dándose, ¿verdad? Pero más importante que las reparaciones civiles son las reparaciones a las víctimas, insisto yo, porque creo que se obvia en todo este debate. Tú me preguntabas antes qué hacemos con las nuevas generaciones, que es algo que me preocupa mucho también, y yo creo que justamente esta es una oportunidad para enseñar a las nuevas generaciones, ¿no? Para evitar eso que yo te decía, eso que tú me decías antes, de que no se quiere hablar del tema, ¿no? Se obvia. Bueno, se perdió un poco el tema de la educación cívica, por ejemplo, Sí. ¿no? O sea, No, quizá en el la historia currículo hay que educativo nacional recuperarla. se llama formación ciudadana, ¿no? Educación en ciudadanía. ¿Cómo Así esto se conecta con los valores democráticos, ¿no? ¿Cómo eso se conecta con construir una nueva ciudadanía? Ciudadanos con derechos que entiendan bien de qué sirve la democracia, ¿no? ¿Cómo es esta democracia imperfecta, con forados y todo? Pero ¿por qué es útil? Porque nos permite una convivencia donde todos nos reconozcamos Si nos como ubicamos, humanos, fíjate, con derechos, ¿no? Donde no haya discriminación, donde nos tratemos de igual a igual. Creo que esas son las cosas O sea, que el tema tenemos que valores discutir, para ti. ¿no? Valores ciudadanos, ¿verdad? Valores ciudadanos que refieran a la construcción de nuevos escolares, nuevos jóvenes que tengan la perspectiva democrática, Tú ¿no? me decías anteriormente, Iris, que un poco estamos quizá también, no solamente los medios, sino quizás los políticos, sobredimensionando el tema, ¿no?
¿A qué te referías? Sí, yo te decía eso antes de entrar porque he visto la cobertura que se ha desplegado sobre este tema y hay una sobredimensión acerca del personaje Maritza Garrido Leca, ¿no? Hay otras líderes también. O sea, ¿crees tú que ella ellas? de ninguna manera podría estar siendo, digamos, salir con una consigna, que es lo que preocupa? Sí. O que debería preocupar. Yo no sé si ella sale necesariamente. yo no sé si ella sale con una consigna o no tengo manera de saberlo, digamos, pero lo que sí creo es que se sobredimensiona estos responsables del terror, estos criminales, digamos, que intervinieron en esta época del terror, y se olvida el otro lado del problema, que reitero, tiene que ver con las víctimas de la violencia, las víctimas de Sendero Luminoso, los ayánicas, los campesinos en Ayacucho, los policías, ¿no? Los policías. Por ejemplo, te decía que antes el GEIN, que bien que haya hecho un reconocimiento desde el Ministerio del Interior. ¿Qué opinas de Benedicto Jiménez? ¿No? Pero la noche todos decía... los policías que intervinieron, claro que sí. y que fueron los primeros en ser asesinados, que fueron los primeros en ser separados, digamos, y que enfrentaron directamente, acuérdate, en los 80 era la Guardia Civil, ¿no? Es, y entonces eran los policías jóvenes que aparecían y no tenían idea que se enfrentaban y eran asesinados en la vía pública. Claro. Y el Estado peruano tiene un papel de no olvidar, pero de no descuidar, ¿no? El Ministerio del Interior ha señalado que hay una estrategia de vigilancia, de estar mirando, ahora que, por ejemplo, ha sido liberada Maritza Garrido Leca, como dice el presidente del Poder Judicial, ha cumplido su condena y la democracia es así, debe salir aún cuando no hay una reparación civil ni de un sol. O sea, este es un tema que confunde un poco las leyes, el marco legal. ¿Qué le falta a nuestro marco legal sobre este punto? Claro, pero yo creo que desde el Estado hay toda la responsabilidad y todo el derecho de vigilar, de ejercer una vigilancia para que estos líderes terroristas no vuelvan a cometer estas atrocidades, ¿no? O sea, está muy bien que el Ministerio del Interior pueda realizar esta vigilancia, este cuidado, pero por otro lado el Ministerio del Estado, Interior, el Poder Judicial, los colegios... Esa es la sanción, digamos, la parte punitiva, pero la parte educativa, pedagógica, es la que creo que tenemos que activar en este momento. No descuidar, ¿no? Pero además, así como se ha hecho esta cruzada de cobertura, se debería hacer una cruzada pedagógica para activar esos Toda elementos. la prensa seguía efectivamente a Maritza Garrido Leca la noche de ayer y finalmente ella quedó en un hotel en Casma, donde veremos ahora finalmente decidirá su residencia. Así es. Bien, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a Iris Jae Pinedo, es investigadora y especialista en memoria de justicia transicional. Lo que no debemos olvidar jamás es los coches bomba, la forma como nos tocó vivir la violencia, enseñarle a nuestros jóvenes, a nuestros niños qué fue Sendero Luminoso para que la historia no se repita.